seguimos transmitiendo. Obviamente ya están siendo, a reserva de que la Comisión Estatal Electoral haga lo propio a través del CIPRE, que nos da cuenta de esta votación apabullantemente, al menos por todos los medios que hemos visto, a favor de Jaime Rodríguez Calderón. Vamos a esperar a que tengamos este resultado del CIPRE famoso, y para ser más contundentes, si es que ya no lo es para muchos de los que están viéndonos a través de esta transmisión, pues quiero presentarles, y le agradezco mucho que esté con nosotros, al buen amigo Luis Frías Teneyuque, que es un abogado que ha estado también muy al pendiente de las cuestiones electorales. Por ahí en algún momento compartimos proyectos de una asociación política estatal, entre otras cosas, y también formamos parte de un proyecto de partido político a nivel nacional. Pero bueno, está aquí con nosotros precisamente en su carácter de abogado, que ha estado preocupado no solo por la filosofía del derecho, sino también por tratar de establecer un marco desde el punto de vista legal y dar luz a muchas de las intrincadas y vericuetos que lo legal para los legos como nosotros nos representa. Siempre desconfiamos y en el habla coloquial siempre se habla de que si está detrás un abogado, quién sabe a dónde vamos a ir a parar. Pero bueno, esta es la cara bonita de los abogados, que yo lo digo con toda sinceridad, que Luis representa, porque es del sector de abogados que ha hecho un esfuerzo también por elevar el nivel. O sea, más allá de la honestidad, o junto con la honestidad, también él ha procurado pues estudiar a fondo lo que son las teorías de la jurisprudencia por un lado, pero hacer un esfuerzo también para que se construya nuevas reglamentaciones, y a la luz de eso, pues bueno, acompañados con Delia Weber, poder pensar o imaginarnos, Luis, que pueda existir una nueva normatividad legal, legislativa. ¿Cómo te podrías imaginar y qué crees que podría ser en un proyecto de nuevo gobierno lo urgente para un procurador y para el Estado mismo en términos de hacer justicia? Bueno, pues lo que la tradición histórico-legal impone es que cada cambio del Ejecutivo hay ajustes en la estructura de la administración pública. El Ejecutivo, como titular de esta administración pública, un poco antes, digamos, de tomar posesión, envía reformas al Congreso del Estado para adecuar la estructura del gobierno. Así, por ejemplo, desde el 91, por decir una fecha relativamente reciente, Sócrates Rizo cambió por completo la estructura de la administración pública, un tanto de manera infructuosa. No obstante, hubo una buena intención de eliminar o hacer más estrecha la estructura de gobierno, pero desafortunadamente no se logró, porque en esa estructura donde había directores y luego secretarios, lo que hizo fue fusionar varias secretarías. Por ejemplo, de la tesorería la unió con la oficialía mayor, con una secretaría que se llamaba Administración y Presupuesto, y todo lo que administraba el gasto corriente en el gobierno del Estado. Y se hizo, pues ahora sí que una capirotada de dependencias que dieron al traste la intención de simplificar la estructura, porque se generó un nuevo puesto, un nuevo nivel de gobierno, que era el de las subsecretarías. No existía el puesto de subsecretario. Entonces, lejos de estrecharse la estructura, pues se multiplicó. Y entonces la nómina no decreció, creció la nómina burocrática. Y obviamente, pues los problemas que traen las estrecheces de presupuesto, porque por ejemplo el tratar de poner orden en el gasto
por decir el uso de celulares, pues no puedes emitir normas tan drásticas como racionalizar el uso de estos. A todos los directores los vamos a hacer que paguen el uso del celular. Y no será lo mismo el director del registro civil, con todo el respeto que merezca, frente al director de la policía ministerial, ¿verdad? Hay quienes requieren un celular o varios, incluso las 24 horas del día y sin ninguna restricción de uso. Fíjate que me llama la atención esto que mencionas de orden en el gasto, porque yo me pregunto si el señor Jaime Rodríguez en realidad, bueno, ya ganó, ya se hace oficial. Yo lo que me pregunto es cómo va a poner orden en el gasto cuando hay tantos casos de denuncias tremendas de corrupción a alto nivel del Ejecutivo y de su familia. O sea, cómo poner orden en el gasto, cómo hacer precisamente para que no se caigan en impunidad y que eso casi se meta, como quien dice, a gasto corriente, y aquí no pasó nada. Cierto, pues es un galimatías porque hay prácticas totalmente fuera de la ley. Simplemente con revisar la ley de responsabilidades de los servidores públicos encontramos más de 50 causas constreñidas en fracciones que suman fácil arribita de 300 hipótesis de lo que no deben de hacer los servidores públicos, pero está tan arraigada la falta de denuncia, la falta de investigación, que desafortunadamente se hacen prácticas cotidianas. La costumbre va ganando muchas cosas y por otro lado los ciudadanos necesitamos participar más, ¿verdad? Tenemos el grave problema de que en asuntos de poca cuantía es mejor transar, es mejor buscar un camino simplificado. Ajá. Y eso requiere una cultura de legalidad que, pese a que se han hecho esfuerzos en el terreno educativo, pues estos dan al traste a la hora de la práctica, ¿verdad? A ver, tú mencionaste la variable recursos, o sea, y en un estado endeudado, y aquí se han mencionado que el problema de la carencia de recursos. Pero otra variable puede ser la democratización, ahora manejas la variable participación ciudadana, otra variable también puede ser lo urgente. En la combinación de estas variables, ¿dónde consideras, por dónde teníamos que entrar? O mejor aún, ¿cómo equilibraríamos? Porque no podemos decir, vamos nada más a atacar el asunto del desplome del gasto. También no podemos hacerlo, así como tú dices que no se puede hacer tabla rasa, tampoco se puede focalizar y decir, bueno, si lo que urge es entonces lo legal, la justicia misma, abandonar como a veces se hace la cultura o la educación o qué sé yo, la salud, digamos lo que se supone son los rubros básicos, los claves. Entonces, en un concepto de equilibrio y de armonía de una sociedad y de una estructura gubernamental que por el nivel de complejidad requiere de que marche todo conjuntamente, ¿cómo hacer para que esa armonía se mueva en conjunto sin que mal que bien se trastoquen pues, o se desprendan, digamos, sectores fundamentales? Sí, me hiciste recordar a aquel autor de los 80s, Mario Bunge, en su libro de Ciencia y Desarrollo, que muchas veces, y sobre todo en pláticas de café, se dice, el problema de México es para su desarrollo la democracia, ¿no? Y luego otros dicen, no, primero tenemos la economía, ¿verdad? Y si no hay una justa distribución de la riqueza, no podemos llevar satisfactores, ¿no? Y luego dicen, no, es que necesitamos educación, sí, precisamente, porque si no hay educación, la gente no ejerce sus derechos, no sabe sus responsabilidades. Y habrá otros que dicen, no, es que un pueblo con mala nutrición, con hambre, pues no puede ni cuidar su entorno, ¿verdad? Le importa un comino, derrumbar un bosque o quemar pastizales, aunque deteriore el ambiente, pero la subsistencia determina, ¿no? Entonces, aquel señor
monje, creo que argentino o chileno, Sí, no, es argentino. argentino, O ¿verdad? sea, por aquí anduvo de visita. Decía que hay que hacer cuando menos esos 4 ámbitos del desarrollo y atacarlos al mismo tiempo de manera irreductible, de forma tal de que no se vayan haciendo más hondos los rezagos que se van generando. Yo creo, Luis, no sé si estarás de acuerdo, que el reto en todo esto que tú planteas con muy buena argumentación, el reto es precisamente cómo alcanzar eso cuando tenemos un endeudamiento ya por generaciones por el mal manejo de las finanzas por parte de los ejecutivos estatales. Sí, definitivamente. Hay tácticas que son muy comunes, muy tradicionales, han cambiado un poquito de nombre, por ejemplo, la famosa coordinación. No hay una buena coordinación entre las dependencias, lo vemos en el ambiente de la seguridad. No hay claridad de quién debe de atacar los delitos en una primera instancia. Subsisten modelos en la materia penal a la hora de la investigación. Hay yuxtaposición de competencias que hacen mucho daño. El mismo sector salud padece de las consecuencias de esto, porque pese a que hay pocos recursos, se duplican los esfuerzos y se va y se visita a la misma colonia para aplicar una campaña de vacunación y por el prestigio, la foto y lo que tú quieras, se quedan áreas desprotegidas. Entonces esas cosas tan simples como esa palabra, lo que implica la coordinación, son muy necesarias. Y obviamente adelgazar nuestro marco jurídico, porque estamos con una cantidad excesiva de normas y con una varianza, con una variabilidad tan frecuente que no hay reglas claras y no hay seguridad. En rubros como decía ahorita Luis Lauro, la educación, los problemas de la transición de la reforma educativa dejan mucho que desear, y hablaría nada más del tema de lo legal, no de lo pedagógico y de las estrategias. ¿Y reforma que ya se echó para atrás? Reforma que está, pues ahora sí que en una situación difícil, ¿verdad? Por esto del diferimiento de las evaluaciones, de dos de ellas. Si los headhunters de Jaime Rodríguez Calderón descubrieran como el próximo procurador o el hacedor simplemente de una estrategia para construir una nueva legalidad en el Estado, ¿por dónde estructurarías tú la estrategia? Bueno, yo creo que cada ámbito del desarrollo tiene su propia estrategia. Por ejemplo, en el área educativa la normatividad es fundamental. Necesitamos acelerar el proceso de reglamentación de las normas federales para que el Estado pueda hacer lo propio y desarrollar algunos grandes vacíos que no se han completado, porque aparentemente no son importantes en este Estado. ¿A qué me refiero? A temas como la educación plurilingüe, que es un tema que poco se ve aquí, pero que es necesario. ¿Educación qué? Plurilingüe. Tenemos mucha gente, trabajadores sobre todo agrícolas, migrantes, que vienen por temporadas largas con todo y la familia y se quedan aquí, pues ahora sí que desprotegidos del servicio educativo. Pero aparte de esto, lo cotidiano que viven los maestros para ver las cuestiones de sus ascensos, de su permanencia y demás. En el terreno de salud, en el terreno de procuración e impartición de la justicia, hay muchos avances, pero son más que nada de forma. No hay una cosa, importante en lo que es la impartición de justicia. Me he dado cuenta que las facultades de leyes han estado produciendo operadores del derecho, abogados codigueros, y que me perdonen los codigueros, que se saben las causales del divorcio del 267 y saben operar un código, pero no saben interpretarlo si este es justo o es injusto. No están aterrizadas las normas, por ejemplo, esto ahora que menciono del divorcio, del matrimonio, más que a criterios del siglo XIX. Grave.
y el matrimonio sigue siendo una institución cerrada, pese a que la sociedad tiende a permitir, por ejemplo, ahora el divorcio encausado. No puedes obligar a alguien a vivir en una relación nada más porque la contraparte no quiere ceder, ¿verdad? O esta cuestión de la impartición de justicia desde la formación, que lleva a tener abogados como algún juez que me tocó compartir con él en una clase de argumentación jurídica, que me decía, no, a mí me pagan por aplicar la ley. Eso de hacer justicia es un mito. Entonces, los juzgadores se llenan de burocracia, se llenan de estadísticas y se les olvida su función principal, que es darle a cada quien lo que se merece, pero con un criterio retributivo, ¿verdad? Con criterios sociales que ahora sí ayuden al desarrollo. Cuando hay áreas de gobierno donde es muy evidente la crisis que se atraviesa, ya sea en el área económica, en este caso que estamos hablando, la jurídica, si hay un rezago, porque a nosotros nos venden barajitas, ¿no? Parecería que hay un rezago enorme, ¿no? ¿Verdad? Obviamente, también hay la falta de impartición de justicia tiene que ver con una estructura que por algún motivo eleva los niveles de corrupción y hay un nivel de solapamiento o de esto que se llama impunidad. ¿Por dónde, a lo que me refería, o parte de la pregunta que te reitero, es decir, si tú sabes que hay rezagos, entonces quiere decir que las oportunidades para una solución expedita en ciertas áreas puede ser muy evidente. ¿Tú cómo podrías sugerir un tipo de estrategia en la parte jurídica que se notaran de inmediato ante los ojos de la ciudadanía un logro importante? ¿Hay algún área que sea no sí, fácil, porque las cosas no son fáciles, no es fácil? Pero ¿por dónde crees que podría ser muy eficaz dirigir la estrategia? Dos caminos fundamentales. Uno, el normativo, que hay que adecuar las normas para hacerlas más simples y no tan discrecionales. Los reglamentos al interior del aparato, la legislación, volvamos así a términos coloquiales, el divorcio. El divorcio tenía solamente causales muy graves, porque lo que el Estado une no lo debe de separar nadie. Dios laico. Un Dios laico. Prácticamente suena. Y peor aún, que es para toda la vida. ¿Verdad? Como si las condiciones de una pareja fueran a ser siempre las mismas. Exacto. ¿Qué pasó después? Pues se incluyó en la lista de causales el mutuo consentimiento. Y posteriormente, para atajar otra causa que se da y no estaba pudiéndose atender para aquellas parejas que querían separarse, la cuestión de no vivir en pareja por más de 2 años. Es la última causal y se medio ha abierto un poco, ¿no? Pero hablando particularmente de la de divorcio voluntario, el juez tiene que revisar un convenio que el Código de Procedimientos te dice cuáles son los requisitos, pero uno de los agregados al código es y cualquier otro que el juez estime. Entonces eso hace un convenio totalmente discrecional, muy complejo para cuando vas a la corrupción. Exacto, se presta totalmente a la excesiva discrecionalidad. ¿Sí? Y eso nos lleva a un problema filosófico del derecho. ¿Qué es mejor para Nuevo León? ¿Muchas leyes o pocas leyes? Pocas leyes le da mucha discrecionalidad al funcionario. Muchas leyes hacen mucha burocracia. Entonces, ¿dónde está el punto idóneo para determinar? Bueno, pues habrá que combinarlo con políticas públicas, ¿verdad? La estrategia tendría que ser que una sumatoria de profesionistas bien capacitados, es decir, como así como me podría imaginar un comando de abogados de altos vuelos, o te estás imaginando capacitación de gente recién egresada para que sanee las estructuras,
la incorporación de las asociaciones de barras y abogados, que ya veo que hay como, yo creo que es la profesión que más asociaciones tiene, ¿no? Hay asociaciones de abogados para todo, ¿no? Y darle su verdadera naturaleza a los colegios de abogados, ¿verdad? Porque pues luego se ven instituciones satélites para apoyar al partido gobernante, Sí. al que esté en turno, y eso les hace perder su espíritu universitario, su espíritu académica. crítico, ¿verdad? Entonces, puro guana, pues nunca vamos a salir de mejorar nuestros esquemas, ¿verdad? Recuerdo cuando el Código Penal que se pretendió, bueno, que se reformó totalmente, se hizo uno nuevo en el 91, pues muchos colegios apoyaron y fueron apoyos institucionales sin ningún afán crítico. Por ejemplo, había un artículo en el proyecto que decía que el dolo se presume si el acusado ejecuta voluntariamente la conducta. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Que todo acusado es culpable mientras no se demuestre lo contrario, lo cual pues va reñido ahora muy evidente con normatividad internacional y de lo más lógico. Yo lo que me pregunto es, has estado hablando de adecuar la estructura del gobierno y la pregunta que me salta aquí de inmediato es, ¿cómo adecuarla cuando tenemos una situación de corrupción sistémica permeada hasta la cocina? ¿Por dónde empezar? Hay todo un movimiento de muchas ONGs en el sentido de la cultura de la legalidad y yo lo que digo es, ¿por dónde vamos a empezar? Y quiero que le digas a las personas que nos están escuchando, concretamente, yo ciudadana simple y sencilla, yo por dónde empezar, yo cómo empezar a hacerle, ahora que entra un nuevo gobierno, cómo le voy a exigir a ese gobierno que precisamente haga una adecuación de estructura y que precisamente vea dónde están las corrupciones sistémicas y tremendas que va a dejar el Ejecutivo que está por salir, cómo le voy a hacer yo ciudadana precisamente para ejercer mi ciudadanía y poder empezar a presionar desde un grano de arena estas situaciones. Yo creo que definitivamente la participación, ¿verdad? O sea, Sí. el ciudadano tiene que empezar a compartir sus experiencias, no buscar el camino fácil del coyote, del tramitador, de la mordida, porque pues sí salen muchos requisitos, digamos que quiero subdividir un terrenito para cambiárselo a mi compadre, ¿verdad? Y no se lo quiero cambiar por dinero, simplemente una donación. Ajá. No, pues no se puede porque la norma fiscal lo impide, la donación, porque se ha abusado de la figura para evadir impuestos. Pero vamos entonces a hacer una compraventa. ¿Y qué es primero? ¿La subdivisión en desarrollo urbano? ¿La viabilidad en ecología? ¿O en el municipio, la cosa catastral? ¿Por dónde empezar? Entonces el ciudadano se pierde ante tanta tramitología porque hay muchas dependencias. Entonces hay que simplificar y a nivel normativo hacer códigos. Un código urbano, por ejemplo. Tantas normas de salud que andan ahí dispersas. Un código de salud para que el ciudadano tenga al menos compendiada la normatividad y pueda accesar a esta más fácil. Así es, creo que es particularmente difícil, tú dices, el ciudadano se pierde, en efecto nos perdemos en un mar de reglas, de reglamentos, de formas y no tenemos el conocimiento, no tenemos el cómo hacerlo, simplemente si quieres tirar el árbol frente de tu casa porque se llenó de plaga, ya recorrí el camino, es un drama que un vecino atrás de mi casa, pues ¿sabes qué? Viva la paz, yo lo voy a tirar yo mismo. Entonces, te reitero, ¿por dónde empezamos los ciudadanos que no tenemos idea de todas las leyes que hay, que no tenemos idea de la cuestión legal, que somos totalmente analfabetos en ese sentido? ¿Por dónde empezamos en el día a día, en el cotidiano? ¿Por dónde empezar? Sí, bueno, ahí podríamos decir que de manera técnica existen políticas transversales, es decir, horizontales, que le van como temas comunes a todas las dependencias. Okay. Por decir, la equidad de género es una cosa que todas las dependencias deben de tener. Y hay una ley que es una chulada. Igual que el respeto a los derechos de los menores,
o la cuestión esta de los derechos humanos. Todas las dependencias deben de tener esa actitud, ¿verdad? Y deben de tener un mecanismo común para, por ejemplo, la atención de quejas. Ok. El vecino quema cotidianamente basura. Bueno, el ciudadano se defiende y presenta una queja, digamos, en el municipio, pero también sale en el periódico y luego en el radio y lo escuchan de distintas dependencias. O el caso de los vecinos ruidosos, que eso suena mucho aquí. Y es un problema ecológico, pero es un problema de policía y buen gobierno, pero es un problema de salud por los decibeles, etcétera, O etcétera. por ejemplo, en el caso este que mencionamos de la contaminación del ruido, si yo voy al cine y me ponen el sonido a todo lo que da, me están dejando sorda, ¿yo a dónde puedo ir a quejarme? Oye, que le bajen al nivel. ¿Verdad? Ahí está lo que decía hace rato, el empalme, la yuxtaposición de competencias legales que hace ejercicio de gasto excesivo. Porque vamos a poner el ejemplo este del cine, Ándale. pensando que el municipio puede mandar a alguien de ecología a hacer una medición con el decibelímetro en mano. Exacto, sí. Pero también va la policía porque es la película X y hace mucho ruido. Y también, bueno, ecología, salud municipal, policía. Y sus homólogos en el gobierno del estado o hasta los federales. Y cada quien inicia su investigación Ok. y se corre el grave riesgo de que cada dependencia puede tomar decisiones diferentes. Sí, por supuesto. ¿Y cómo queda el dueño del cine? Pues totalmente perdido, ¿verdad? ¿Y el afectado que lo están dejando sordo también? Inerme, porque a final de cuentas no se le protege. Eso es lo que necesitamos hacer, que la legislación sea más congruente entre sí para que pueda haber soluciones. Entre tanto, bueno, no todo es del problema de la ley, Ajá. que exista una mesa para atender quejas y las dependencias se vean con cierta periodicidad para intercambiarse los temas o las quejas que reciban y Ajá. lleguen a mejores decisiones. En cuanto a la ley de equidad de género que mencionaba, según tengo entendido es un ejemplo a nivel nacional y según tengo entendido es una chulada que está muy magníficamente hecha, eso me han dicho los que saben. Ahora, tú, ¿qué esperamos las mujeres en cuanto a esa ley? ¿Qué nos puede dar esa ley? Pues lo que tenemos que, más que en una actitud pasiva, yo creo que es exigir su aplicación y Ajá. ponerla en práctica. ¿Y cómo sería el camino, digamos, para las mujeres que nos escuchan? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo tendrían que ir? ¿A dónde? ¿Qué decir? ¿Qué puerta tocar? ¿Por dónde empezar? Hacer los planteamientos, antes que nada. No, Por ejemplo. no quedarse en la queja. Ajá. El problema de la violencia intrafamiliar es muy grave porque ni las autoridades Claro. ni los litigantes somos capaces de prevenirla, de erradicarla mucho menos y de atenderla al momento. Pues, ¿qué puede hacer un abogado si le habla a su clienta a la medianoche y le dice, oiga, acaba de llegar mi marido, tiene una orden de restricción para que no me moleste, pero aquí está, pateando Sí. la puerta de la casa? Háblele a la policía. Y si la policía ya no llegó, ahí quedó la cosa. O necesitamos que la señora vaya con las evidentes muestras de las lesiones para poder hacer algo. Es decir, reaccionamos a toro pasado, Sí. no de manera preventiva. Y si la mujer dice, temo por mi salud, por mi integridad física, pues es un caso, pero no es tan grave porque no ha habido la lesión. Y muchas veces esta lesión, lo sabes, no es meramente una cuestión física, es Claro. una cuestión psicológica. Y se acumulan y se acumulan y se acumulan las denuncias. Y con este sistema penal, el acusatorio que le llaman, en donde muchas de los problemas se quieren conciliar, no todo es conciliable.
porque se da el perdón, porque se necesita que el sustento del padre proveedor y vuelve el problema a generarse y más grave cada vez. Entonces, evidente es que la política pública no está funcionando, hay que armonizarlas. Sí, porque en este caso yo lo que observo en el caso de la violencia doméstica es que se atiende los resultados que han afectado a la mujer agredida, ¿verdad? Y no se atiende a la situación del propio agresor. Tenemos el caso, por ejemplo, de los forcados en la Facultad de Psicología de la Autónoma de Nuevo León, que tratan los problemas de la violencia masculina, pero mientras no se trate también al hombre que esté en esa situación de agresividad, pues seguimos en el mismo ciclo, ¿verdad? Estamos atendiendo a la mujer violentada, pero al hombre que violentó no se le atiende y pues sigue en el ciclo de la violencia, ¿no? Claro, por eso. Y al círculo cercano, porque cuando se agrede a una mujer, se agrede al círculo familiar cercano del propio entorno de la mujer. Claro. Y no es una víctima, es una buena cantidad de víctimas las que están alrededor, que sufren daños muy serios, sobre todo, por ejemplo, cuando la mujer violentada es madre de familia. Sus hijos sí, porque el mal es sistémico, el mal afecta a todo el sistema familiar y más allá. Ahora veamos cuántas dependencias están para atender ese fenómeno. Está Secretaría de Salud, porque la salud mental es una materia de salubridad general. Sí. Está el DIF, evidentemente, pues con competencias sobre la familia. Está el Instituto de la Mujer, y no sé cuántas dependencias más les interese, pero la misma Procuraduría, ONGs, y no se logra institucionalizar un buen esfuerzo. Ajá. No hay un camino para llegar a un albergue. Entonces, tendremos que esperar. No hay jueces de lo familiar en turno. Como que quedan las cosas nada más en el terreno de los propósitos, en el modelo institucional, en una norma aislada. Entonces, ¿cómo aterrizar esas normatividades? Pues con políticas públicas y evitando estas duplicidades, entre tanto se adecúan las normas, entre tanto se diseña más que un gabinete o un jefe de gabinete, el quehacer de lo público, sin tanta normatividad, pero tampoco que ésta quede tan laxa como para dejar el margen al abuso. No, y luego no me dejarás mentir que cuando hay ONGs o ACES que entran precisamente a combatir, a dar solución, a tomar el problema, contenerlo y empezar a buscar la manera de salir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Hay una cantidad de normas, de reglas, de detalles que quieres meter la papelería y es volverse loco, ¿verdad? Entonces acabas trabajando en condiciones difíciles y prácticamente con las uñas, ¿verdad? Porque no te dan la facilidad y sin embargo son las ACES y son las ONGs las que en un momento dado toman la situación, toman el problema, atienden a la mujer maltratada, hacen vaya intervención inclusive a nivel social o bien familiar y no hay el apoyo ni siquiera del Estado cuando se atiende un problema que el Estado no lo está atendiendo suficientemente, nada más llega cuando ya mataron, cuando ya sale sangre, cuando no llegan en el momento de hacer no solo prevención, sino hacer provención. Cuando yo ya veo que algo está mal, no me voy a esperar, intervengo, ¿verdad? Hago intervención familiar y social inmediata, ¿verdad? Claro, por eso la oportunidad que se ve venir para un gobierno que inicie su gestión, pues es de oro, ¿verdad? Porque sí, hay oportunidad, como siempre, de revisar críticamente las cosas para tratarlas de hacer mejor. Y particularmente en esto de la participación ciudadana, es un tema que se ha manoseado mucho. Sí, llámense jueces auxiliares, llámense PACs, llámense juntas de mejoramiento cívico y material, llámese toda la institucionalidad que vía desarrollo social se ha querido hacer. Y entonces el Estado, al quererlas institucionalizar para darles fondos,
las pervierte. Sí, porque entonces adquieren el tono del partido que esté en el poder. Desafortunadamente. Y se convierte como la mayor parte de las cosas que hacen cuando creas un organismo en el poder. Los organismos que se han venido formando tienen más que ver con el propósito de darle chamba a un cuate que el de cumplir con un trabajo, en realidad, el de cumplir con un objetivo. Por eso tienes muchos organismos que se van dedicando a lo mismo, porque no tienen ni siquiera objetivos claros, ni se están planteando alcances reales dentro de la propia dependencia y en los contenidos sociales, ¿no? Muy cierto. Tú hablabas hace rato, hay 4 o 5 organismos que podrían perfectamente atender esto, y no atienden ni esto ni lo que les tocaba. O sea, ¿por qué? Porque pues, la que está ahí es una persona ahí, el Instituto Estatal para la Mujer, que tiene anquilosada ahí a una titular desde hace buen rato. ¿Y qué hace por las mujeres? O sea, ¿qué ha pasado en ese instituto en el estado de Nuevo León? Pues prácticamente no ha pasado nada, ¿no? Salvo 2 o 3 libros testimoniales, ¿no? Pero más allá, yo no le veo que haya actitudes reales de políticas públicas para atender la violencia que se da en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, un común denominador, no en esa sola dependencia, sino en todas, sí, es la falta de un auténtico servicio civil de carrera, que estimule a los que tienen experiencia, que estimule a los que se forman, a los que se capacitan. No, ya tienes cierta edad, pues entonces ya no puedes ingresar. Ya cumpliste tus años de experiencia, no te conviene en lo personal como servidor público pensionarte, porque vas a perder compensaciones y te va a salir que no completas ni tu supervivencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Estado siembra el mal ejemplo, no cotiza adecuadamente como un patrón lo hace, ¿verdad? Da compensaciones y ahí medio mantiene un orden, y estas no las ata con el desarrollo del servidor público. No hay servicio civil de carrera. Y luego quieren que estén los mejores hombres, mal pagados en términos intermedios para abajo. Y las mejores mujeres. Y las mejores mujeres, pero no se les reconoce el esfuerzo. Entonces, ese tipo de temas es lo que requiere una política pública transversal, horizontal, trabajar todos a la misma ritmo, con la misma metodología. Tú sabes que el proyecto del gobierno federal tiene como eje transversal toda la cuestión de género, y sin embargo nos preguntamos ¿dónde quedó, verdad? ¿Dónde está? O sea, porque simplemente en salud nosotros nos preguntamos, hemos tratado de llevar el proyecto de mastógrafos al interior del penal Topo Chico, ¿sí? Si no llevamos los mastógrafos, ¿cómo van a salir las mujeres a hacerse una mamografía? ¿Verdad? Y es todo un reto, estamos en ello, y bueno, y aprovechamos que estamos aquí pues para decir a quien competa que vamos a pedir eso y que queremos dar ese servicio a las mujeres que están recluidas ahí. Pero volviendo a lo que te decía, o sea, está la teoría, el proyecto está ahí con el eje transversal, está transversal. Entonces, ahora nuevamente digo yo, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Si ya dice, si ya está, si está muy bonito en el papel. Es la historia, creo que del país, hermoso en el papel, y a la hora de aterrizar no pasa, no sucede, no se cumple. Vamos a ver si con voluntad política esto mejora, ¿verdad? Que no quede nada más en el terreno de las buenas intenciones, porque coincido contigo, hay muy buenas ideas, muy buenos proyectos de norma, pero se van y se quedan en el archivero, ¿sí? Por decir un tema, el transporte. No puedes disociar el transporte de pasajeros de las vialidades, porque por ahí va el transporte. Así es. Pues bueno, la vialidad, de acuerdo al 115 constitucional, al artículo lo ven los municipios, y el transporte lo administra el Estado. Así es. Entonces no hay una adecuación y menos una adecuada coordinación. Vemos aquí el famoso par vial, y le ha metido la mano la Federación, Obras Públicas del Estado, el municipio,
Y total no hay definido quién administra estas vialidades. Y en el caso de la dichosa Ecovía, ¿verdad? Vinieron a partir a una cantidad increíble de personas que se servían de una serie de autobuses, les quitan los autobuses, les ponen la Ecovía y los hacen caminar media hora. ¿Por qué no pusieron autobuses que empaten? O sea, ¿cómo se planean las cosas? O bueno, no se planean. No se planea. En otros tiempos existía obligadamente todo un sistema nacional de planeación, hasta le llamaban planeación democrática, y bueno, existen las leyes y ahí están, ¿no? Se supone que con un sistema de consulta popular o a partir de este sistema se debe de integrar un plan estatal de desarrollo, un plan nacional de desarrollo y así tener claro lo que se tiene que hacer y firmarse anualmente convenios entre el Estado, la Federación y los municipios para decir año con año lo que se tiene que hacer. Era antes de nombre Convenio Único de Desarrollo. Y estas convenciones eran más bien pactos de adhesión. O sea, si te conviene, bien, y si no, vamos a firmarle y ahí vamos haciendo adecuaciones, transferencias y un montón de cosas que otra vez vamos a la discrecionalidad, al desvío del gasto, a la duplicidad, al dispendio y por ende a la corrupción. Entonces no hay orden en la ejecución de las cosas, no hay mesura tampoco, porque vemos a nuestros diputados y si hubo un accidente vial de una pipa, digamos que con combustible de este gas butano que le llaman, gas natural, se estrella, causa un accidente trágico y luego los diputados al día siguiente, vamos a reformar la ley, vamos a endurecer las penas y no saben de otra, legislan por coyuntura. No saben ni lo que pasó. O sea, lo primero que es como un acto reflejo, es que vamos a legislar sobre el tema, pero ¿qué pasó? Exacto. O sea, primero tendrías que saber qué demonios fue lo que pasó y después, si hace falta legislar, lo harás, ¿no? Pero primero, ¿qué pasó, man? Solo si existe un vacío. Claro. ¿Verdad? Y luego, como en el caso que tenemos del Monterrey 6, que todo indica que va para adelante y que está unido a un programa de fracking y que está unido a un programa pues muy depredador y que todos los estudios a nivel internacional lo dicen, te muestran las cadenas CNN, te muestran reportajes, te están diciendo que no, los expertos dicen que no lo muestran y sigue adelante el proyecto y sigue adelante el proyecto y el que trae el proyecto ya se anda yendo y va a dejar ese proyecto ahí. ¿Qué va a pasar con eso? Sí, ese es un muy buen ejemplo de que las cosas se hacen al contentillo del gobernante en turno. Tal parece entonces que ese sistema democrático de planeación y ejecución de las cosas no existe. Y el parecer de las dependencias, pues tampoco, porque yo no he visto que salga a consulta, por ejemplo, la cuestión esta del impacto ambiental que esa obra podría generar. Tremendo. Y en todos los órdenes que esto debiera ser. No, ahí van las cosas como siempre, predominando otro tipo de intereses, sobre todo de carácter económico y de beneficio personal, porque esta obra ya la debíamos de haber tenido diseñada sexenios atrás. ¿Por qué no decirlo? No es así como que apareció en este caso de la noche a la mañana la necesidad de hacer esa obra. Así es, porque es un proyecto que no se hizo de la noche a la mañana, se estuvo manejando durante largo tiempo, ahora sí que en lo oscurito, ¿verdad? Tras bambalinas, y de repente nada más está esto y se hace, y toda la oposición y los ecologistas diciendo y mostrando pruebas y reportajes a nivel internacional y no les importa en realidad pues lo depredador del proyecto, ¿no? Fíjate, el otro día, bueno, hace como unos 2 meses o 3, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados vino a Nuevo León a dar una conferencia y tocó el tema de
de la privatización del petróleo, ¿no? Que ellos dicen que no hay tal, pero que sí es así. Y el cuate, entre su explicación, empezó diciendo que no era, que se les había acusado de que era una ocurrencia y tal. No es así. Esto se ha venido trabajando durante 20 años. Claro. Y yo le dije, no, pues ya me dio miedo. Si en 20 años lo único que se les ocurrió fue esto, entonces estamos perdidos, mano, no hay manera, ¿no? Es cierto, o sea, porque vienen trabajando en lo oscurito durante mucho tiempo, con planes de largo alcance, y al final de cuentas los únicos sorprendidos somos los ciudadanos, porque cuando sale una ley, nosotros ni enterados estamos de su proceso. Muchas leyes duermen el sueño de los justos, o al menos eso pensaría uno, pero resulta que no, que sí lo están trabajando allá adentro, y entra una legislatura y luego viene otra y viene otra, y todos lo van trabajando, y de repente alguien decide que ya hay que echarle para adelante, y ocurre, ¿no? Yo me acuerdo, digo, no es, creo, porque es muy ilustrativo, lo quiero citar. ¿Se acuerdan ustedes de aquella ocasión que un joven, yendo por Constitución a exceso de velocidad, se brincó el camellón y fue y se impactó contra una parada donde estaban 3 muchachas, y una perdió la vida y las otras 2 quedaron muy, muy lastimadas y demás? Que no se encontraba el conductor, y el conductor aparece 2 semanas después con un amparo, y hace su declaración, no lo detienen por lo del amparo. Luego, bueno, pues está el homicidio, ¿qué es? ¿Culposo se llama? Sí. El homicidio culposo. Y entonces se libera una orden de aprehensión en contra del chamaco. Cuando lo van a buscar resulta que no lo encuentran. El muchacho estaba en Turquía. México no tiene tratado de extradición con Turquía, y el muchacho está allá. Y luego, en el curso de las averiguaciones y demás, pues ni quieren tocar el tema, andaban persiguiendo al muchacho, le habían avisado a la Interpol, pero pues tampoco lo pueden detener, porque no se lo pueden traer, es un lío, ¿no? Y luego, quién sabe cómo, el muchacho se presenta un día y dice, me acojo a la nueva ley, de la modificación del Código Penal. Y la modificación que había habido era que cuando se trataba de homicidios culposos, tú podías pagar la pena con trabajo comunitario, no con cárcel. Entonces dice uno, ¿y a qué hora fue eso? ¿Y a cuenta de qué? O sea, qué coincidencia de que un muchacho que vive en la del Valle, que su papá era un empresario, que tenía mucho dinero, le tocó la suerte, fíjate nada más, le tocó la suerte de que justamente cuando él andaba huyendo de la justicia, se hizo una modificación en la ley que le favorecía para regresar y no poner un pie en la cárcel. Entonces, son de estos ejemplos de las cosas que se van dando en lo oscurito, que no hacen ruido porque obedecen a otro tipo de gestiones. Bueno, se llaman lobby, ¿no? Se hacen lobbying legislativo, ¿no? Y por ahí se van filtrando leyes que al final de cuentas tienen dedicatoria, tienen sentido, pero no es un sentido de servicio público, ¿no? Que esa es la parte que justamente pones la cuestión en el meollo más especial de lo que estamos pasando ahorita. Claro. ¿Quiénes hacen las leyes? ¿Y para qué las hacen? ¿Dónde se hacen las leyes? Bueno, ok. Y estamos viendo que ya tenemos propiamente hay un virtual ganador. Un virtual ganador que no va a tener, o al menos hasta ahorita no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene una fuerza en el Congreso, ¿me explico? Lo cual es bueno. Entonces, eso puede ser para 2 lados, ¿verdad? Pero me pregunto, él en un momento dado como gobernante, como gobernador virtual, y quiera incidir para traer recursos, quiera decir, a ver, mis diputados federales necesitamos para pagar, necesitamos una serie de recursos para X, Y cosa, y no hay los diputados que sean de su partido porque él es independiente. ¿Cómo lo va a manejar? ¿Qué tipo de alianzas? ¿A cambio de qué? ¿Cómo se hace esto, abogado? Bueno, ahorita con las herramientas disponibles para el Ejecutivo tiene el derecho de veto, ¿verdad? Es decir, que cualquier norma indeseable... Pero no puede gobernar toda la vida con puro veto, ¿verdad? No, Sí. evidentemente lo que tiene que aprovechar es su mejor divisa,
y creo que Así su es. mejor divisa es el indudable respaldo popular que lo lleva a esa posición, ¿verdad? Podrá haber y no haber, que tengo entendido que sí los hay, investigadores legislativos en el Congreso del Estado y que tenga gente que sabe lo que se debe de hacer, pero luego pues las prisas, los intereses políticos, etcétera, no dejan hacer las cosas. Entonces, es simplemente cambiar un poquito la filosofía y en otras cosas muy importantes desde la formación de abogados, resolver lo que platicabas ahorita. Exacto. El conflicto que hay entre la teoría, digamos aquí, la historia y el derecho. Porque es innegable que en este país la máxima norma es la Constitución. Sí. Y no quiero caer en obviedades, pero No, muy bien. constitucionalistas como Miguel de la Madrid, cuando estaba exclusivamente en la academia y en su libro de Derecho Constitucional así lo decía, que la Constitución es un proyecto de norma a cumplir, cuando históricamente nosotros aprendimos que era el producto de la revolución, Claro. que causó millones de muertes, que costó 1 millón de muchas. 1 millón. 1 millón de muertos Un cuando millón. había 5 millones de Exacto, habitantes en el que país. era- El era- 20% de la que era población se una murió cosa en la tremenda, revolución. sí. Entonces, como que negamos la historia para justificar todas estas limitaciones de los gobiernos, que sí es cierto, en muchos años con un partido dominante lograron hacer transformaciones. Bueno, pues ya estaría que no hubiera sí, ¿no? un poquito de desarrollo, ¿verdad? Claro. Pero seguimos siendo líderes en mala distribución de la riqueza, en índice de falta de predictibilidad de la justicia, que es el ejemplo que tú me decías ahorita. Mató, debe de pagar. Nada de que pueden suceder cosas extrañas. Porque Y entonces, suceden. para evaluar un sistema de justicia, este debe ser predecible. Y no es tan predecible como el conjunto social espera. Siempre hay maneras de escabullirse de la norma. Hay abogados que, abusando de la retórica, y mis respetos para la argumentación, Oh, que sí. es toda una teoría y que como disciplina así lo debe ser, pero te dicen, ¿de qué color la quieres? Verde, roja, blanca, negra. Y Sí, así ya, los ya jueces, parecen contadores, ¿no? así los jueces para decidir. La misma circunstancia la pueden decidir con una jurisprudencia o con otra. ¿Por qué? Porque a raíz de una reforma constitucional hay muchos criterios que frecuentemente caen en contradicción y es la Corte que atiborrada de trabajo tiene que resolver cuál es el criterio que debe de prevalecer. Y entre tanto, ¿qué sucede? Pues la gente pierde y los intereses dominantes se empoderan más. Un ejemplo rápido, las hipotecas. Intereses sobre intereses Sí. prohibidos por el Código de Comercio. Bueno, y se siguen, Y se sigue dando. Se siguen aplicando eso. Pues Anatosismo se llama. anatosismo está prohibido Sí. por el Código, Bueno, que y es siguen eso. el Sí. Código de Comercio, a propósito, es de 1885 por ahí. ¿Y qué pasa? Pues que la Corte dijo, eso se llama recapitalización de intereses. Entonces, es legal. Pero mientras tanto, pues hubo para los dos lados. Y hubo jueces, buena parte del Poder Judicial Federal, que salió beneficiado porque uno de los apoderados de ciertos bancos eran parietones del presidente en turno de la Corte y recibieron como empleados del Poder Judicial beneficios en el tratamiento de sus créditos hipotecarios. Entonces, esa es la discrecionalidad que todavía pervive en el medio y que no se necesitan leyes. Las leyes ya existen, hay que aplicarlas. ¿Como cuántas casas blancas serán? No, pues eso sí, innumerables, ¿verdad? Porque, pues aunque nos dé risa,
Es patético, Pues ¿verdad? es que ya, Es patético ya se la ve uno situación. para Déjame jugar, decirte, ya también se en ve el uno marco para de ley está Ivonne Álvarez reconociendo que la competencia está reñida y que se va a esperar a los resultados oficiales. Es decir, es un reconocimiento tácito de que perdió la elección por la gobernatura del estado de Nuevo León. Acaba de salir también Jaime Rodríguez Calderón a dar una conferencia de prensa en el centro Convex, donde señala que todas las encuestas de salida y las de él personalmente, las de la compañía que contrató, le dan 20 puntos de ventaja, con lo cual se vuelve irreversible la tendencia, y está anunciando que ganó. El López Dóriga está tuiteando también que Nuevo León tendrá gobernador independiente, y están aceptando también en las mesas de análisis, además de multimedios y demás, Sí. que en efecto pues el Bronco ha ganado la elección de la gobernatura. Estaremos esperando, todavía estamos pendientes de los resultados del CIPRE. Me imagino que lo están consultando a ver a qué horas aparece. Allá Arturo está al pendiente de eso, yo aquí lo he estado consultando también, todavía no aparecen resultados. Entendemos que era como a las 9, 8 y media de la noche que iban a darse los primeros resultados del CIPRE, pero una vez conociendo estos primeros de las 9 de la noche, creo que podemos dar por concluida la jornada electoral, pero según se ve y todo indica, no habrá vuelta atrás, que el nuevo gobernador del estado se llama Jaime Rodríguez Calderón. Y déjame decirte, Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, Sí, así es, con H. con H, sí, y dice que a su mamá le molestaba que le dijeran el Bronco, y dice, pues tuvimos que discutir cómo te ibas a llamar, y luego para que todos te digan el Bronco, pues ven, hazme el favor. Pero bueno, por lo que venimos comentando aquí, ¿qué tantas posibilidades tiene o no tiene un gobernador de trabajar cuando ninguno de los legisladores pertenece al mismo partido que él? Yo les decía en alguna ocasión a algunos alumnos míos, ese es el escenario ideal, o sea, el hecho de que el Congreso sea un organismo autónomo respecto del Ejecutivo y el Ejecutivo respecto del Congreso, pues es un estado ideal, porque por un lado hay una representación directa, proporcional de los ciudadanos a través de sus diputados, y por el otro lado hay un poder que tiene que ejecutar lo que los ciudadanos mandan. Y todavía en defensa de los propios ciudadanos, el Ejecutivo tiene esta capacidad de veto, por aquello de que las cosas no se dieran como deben ser. Nada más yo aquí hago una pequeña acotación y te pregunto, Horacio, habría que ver si precisamente esos legisladores están ejecutando lo que dice precisamente la ciudadanía, están mandando, obedeciendo, o están haciendo a modo una serie de normas, reglas para favorecer muchas veces en primer lugar intereses partidarios o intereses propios. Para allá iba. Y lo acabamos de ver en el caso del Monterrey 6. No están mandando, obedeciendo, han hecho lo que una cúpula decide en contra de la opinión y de la decisión de una mayoría. Para allá iba. Tiene su derecho de veto el gobernador, pero todavía tiene un recurso más. Okay. Es decir, si sus diputados no le están ayudando, pues yo voy a los distritos y les digo, a ver, señores, les preguntaron sus diputados estos, y les monto a los ciudadanos, man. Igual los diputados. A ver, el Ejecutivo quiere hacer esto, nosotros hemos legislado de esta manera, ustedes están de acuerdo sí o no, y van a tener que venir con sus electores a preguntarles. Y entonces el terreno de la política va a pasar a otro lado. ¿Qué dice la ley sobre lo que nos dice Horacio? Bueno, hay una, digamos, reinterpretación de las lecturas clásicas. Digamos que al hablar de Montesquieu pensábamos que había una autonomía de los poderes, y ahora la relectura dice que hay más bien un esquema de pesos y contrapesos entre los poderes, que estos se complementan, no que cada quien hace las cosas por su lado, y que cada uno de estos poderes tiene en petit, pero sí tiene, digamos, el Congreso
no nada más una función normativa, sino también administra Exacto. y también juzga. Claro, absoluto, sí. Igual el Poder Judicial que el Ejecutivo. Entonces, necesariamente tienen que sentarse a hablar. Sí, porque justamente en esto que mencionas, la cuestión administrativa, a la hora del presupuesto, a la hora de asignar un presupuesto anual para un estado, ¿cómo va a operar eso? Me pregunto yo. Si yo, gobernador, en un momento dado quiero que vamos a dar partidas de esta manera, vamos a organizar el presupuesto, y dicen los diputados, dice el Congreso, no, por ahí no vamos. Bueno, Lo pueden hacer nada más para fastidiar al independiente lo que ganó, podrán pues, hacer digamos. quizá una vez, pero no siempre, porque la ley de responsabilidades habla de que el negarse a hacer cumplir una obligación legal, que en este caso les corresponda, es causa de responsabilidad, hasta pudiera ser delito. Entonces, pero como las cosas se manejan en el terreno de la política, Así es. pues no hay ni acercamiento, hay un divorcio, porque como sugerías, prevalecen los intereses partidistas. Pero si esto lo invertimos, sí tendría que darse una especie de, como lo que recomienda Habermas, ¿no? Alianzas cortas sobre temas específicos y alcanzadas mediante el diálogo. Si no, pues se va a exhibir el Congreso y los diputados de manera patética al negarse a hacer cosas o a darle entrada a iniciativas que el Ejecutivo presente. Porque aquí no se trata de jugar al que te hago mutis y no te hago caso, No. ¿verdad? La responsabilidad es muy grande de ambos. Y repito, el candidato ganador lleva un gran respaldo de una votación, de un apoyo popular Así que es. lo legitima. Así es, aquí lo que, bueno, yo creo que todos aquí estamos esperando que los operadores políticos se apliquen a trascender sus intereses partidistas y se pongan verdaderamente con una actitud de responsabilidad ante el momento histórico que estamos viviendo. Independientemente de por quién haya votado yo, tú o quien sea, la mayoría determinó propiamente, virtualmente, el ganador es Jaime Rodríguez. Y Jaime Rodríguez, si gana, ya es gobernador de todos. Y queremos que funcione. Entonces, los operadores políticos, que los partidos tienen la responsabilidad, pues precisamente de actuar como el ritmo de los tiempos nos está marcando, de cabildear, de sentarse, como bien dices. ¿Qué podemos esperar de acuerdo a lo que hemos visto de todo este proceso? ¿Qué podemos esperar de los diferentes partidos involucrados en esto? Sí, y sin llegar a la conclusión de que los cambios se hacen de la noche a la mañana. Claro. O sea, necesitamos aprovechar el momento histórico, como bien sugieres, pero también darle un tiempo a las cosas que no lo ameritan, o no debieran ameritarlo, pero que necesariamente lo requieren, con planeación, con la filosofía que viene de nuestra Constitución, sin necesidad de estar inventando el hilo negro. Exacto. Porque la democracia, como lo dice el tercero, es una forma de vida, no nada más una manera de gobernar. Así Entonces, ya estamos dando un pasito, bueno, continuemos con esta oportunidad histórica para, como le gusta mucho a la gente de aquí de Nuevo León, ser un estado vanguardia. Bueno, pues no desaprovechemos esa oportunidad. Pues eso ya está aquí, ¿verdad? Porque esto no se había visto, entonces es una responsabilidad, y no solo de los que ganaron y no solo de los políticos, es una responsabilidad de todos. Claro. Todos estamos involucrados, hayamos votado por quien hayamos votado, estamos en esto. No es solamente entonces el dar el voto y se acabó, ¿verdad? Y pues yo les agradezco mucho la invitación a participar en esta jornada, que es una muestra más de una forma de ejercer periodismo y de llegar a la gente interesada con una ideología, con una visión fresca de las cosas, sin menospreciar en lo más mínimo el esfuerzo en esta larga jornada. Muchas gracias. No, muchísimas Hombre, gracias, muchas gracias a ti. a ti. O sea, realmente un lujo escucharte, mucha claridad, muy puntual, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A la orden.